Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para Volver a Casa. Se cumple un año del fallecimiento del doctor Julián Gascón Mercado, ocurrido el 12 de octubre de 2024. El doctor Julián Gascón Mercado fue gobernador de Nayarit de 1964 a 1970 y fue el fundador de la Universidad Autónoma de Nayarit. Mi hija me preguntó cómo había conocido al doctor Julián Gascón Mercado porque escuchó que a principios del año, estamos hablando de febrero de 2024, me llamaba por teléfono para hablarme de una iniciativa de realizar la Rotonda de Nayaritas Ilustres, un proyecto que inició durante su gestión como gobernador, pero no pudo concluir. Recordé entonces, tratando de explicarle a mi hija cómo lo conocí, que la primera vez que escuché el nombre de Julián Gascón Mercado fue cuando yo estaba en sexto año en la escuela primaria Amado Nervo. Ahí participé en una tabla gimnástica que se presentó en la toma de posesión como gobernador en el estadio Nicolás Álvarez Ortega. Era el 1 de enero de 1964. Después estudié la secundaria, terminé obviamente la primaria, la secundaria, y en septiembre de 1969 yo tenía 15 años cuando entré a trabajar como secretaria taquimecanógrafa al gobierno del estado de Nayarit en la oficina donde se legalizaban los documentos. Era el último periodo del doctor Julián porque en diciembre, el 31 de diciembre, iba a dejar ese cargo. Durante ese breve tiempo de septiembre a diciembre, yo era la mecanógrafa que escribía al reverso de los documentos la leyenda con la cual el gobierno certificaba que era un funcionario legítimamente nombrado el que estaba ahí. La leyenda más o menos decía: el que suscribe Julián Gascón Mercado, gobernador constitucional del estado de Nayarit, certifico que, y enseguida ya escribíamos el nombre del funcionario público que firmaba el documento. Casi siempre, recuerdo, eran documentos de la dependencia de educación. Bueno, en ese trabajo como oficina de legalización de documentos, en ocasiones yo tenía que entrar al despacho del gobernador para que firmara. Quiero decir que la universidad se había formado el 19 de agosto de 1969 y yo el 1 de septiembre me inscribí en la preparatoria de la naciente UNINAY, una universidad que no era autónoma, era una universidad del estado. Ese fue mi primer trabajo. Yo, como dije, tenía 15 años, me acababa de inscribir en la preparatoria, trabajaba de secretaria y en esa época, propiamente dicho, yo no tenía nombre cuando entraba al despacho del Poder Ejecutivo. Era solo la señorita secretaria que portaba los documentos y los ponía sobre el escritorio del gobernador y les daba vuelta para que el gobernador solamente los firmara mientras él atendía otros asuntos. Aprendí ese camino, aprendí, digamos, esa ceremonia de estar ahí cuando los señores hablaban otras cosas y yo simplemente recogía las firmas e inmediatamente me salía. Pero quiero decir que aún en ese anonimato con que entraba al despacho del ejecutivo, como la señorita que traía los documentos, porque así nos decían: señorita pase, señorita secretaria pase, él, el gobernador, tenía 3 segundos de amabilidad para saludarme. Y eso marcaba una diferencia. Yo lo admiré en ese momento, le respondí el saludo también con comedimiento como él lo hacía, porque pienso que es en esos pequeños gestos donde las personas grandes se revelan, cuando humanizan sus miradas y a nosotras, las que éramos parte de la masa trabajadora, nos ven con la dignidad que merecemos. Generalmente, los jefes, los superiores, no ven a las trabajadoras y mucho menos las saludan. Las trabajadoras somos parte de esa invisibilidad con que pasamos por la vida cuando somos secretarias, afanadoras, mensajeros, trabajos así X que pueden ser realizados, se piensa que por cualquier persona. Sobre todo si tenemos una conformación corporal X, mediana, sin algo que llame la atención. Entonces pasamos así simplemente por la vida como que no contamos, ¿no? Entonces los jefes no nos ven porque no contamos como personas, sino que somos asimiladas al paisaje, al mobiliario,
a los pisos, a las paredes en las que ellos son los protagonistas. Por eso, para mí es muy importante resaltar que aunque yo era una persona anónima, el doctor Julián Cascón Mercado se detenía a saludarme cuando yo llegaba a extenderle los papeles y posteriormente me despedía. El gobernador entonces era la persona más alta en la investidura de la administración local y aún así se daba ese tiempo para saludarme aun cuando no supiera mi nombre. Esas miradas intemporales nos traspasan para vernos desde el futuro que vamos a hacer, pero en ese presente nos revisten con esa dignidad que nos empuja a hacer lo que vamos a hacer. Julián Cascón Mercado pertenece a los gobernadores que fueron gobernadores para cumplir ideales. Y quisiera decir a los pocos gobernadores que fueron tales para cumplir ideales. No, como veríamos después, al uso del poder para beneficio personal. Prueba de ello es que durante su estancia en Tepic, él, recordemos, es de Trapichillo, se fue a estudiar a la Ciudad de México y después vino a ocupar el cargo de gobernador. Y en esos 6 años que fue gobernador de la entidad, algo inusitado, rentó una casa en la colonia Los Fresnos. Él lo cuenta así en un libro que se llama Andanzas. Dice: cuando nos fuimos a Nayarit en 1963, a mi toma de posesión como gobernador, busqué una casa para vivir. Había una construcción en el ejido de Los Fresnos, con buen diseño, y le propuse a la dueña terminar la casa a cuenta de renta y ella aceptó. La casa tenía 4 recámaras, sala, comedor y tenía forma de herradura, de tal manera que las recámaras miraban todas al pequeño jardín interior y por la parte de atrás daban al jardín principal. Como dije, este testimonio se encuentra en el libro Andanzas. En 1984, posteriormente, conversamos justamente en el Hospital de Jesús sobre una parte de su vida y sobre la fundación de la universidad. Yo quería indagar más allá de los datos conocidos y sí, obviamente me platicó de por qué había formado, por ejemplo, odontología. Él pensaba que era una carrera más para las mujeres, ya que a él y a sus hermanos hombres los mandaron a estudiar fuera de Tepic, pero a sus hermanas no las enviaron. Entonces él quería hacer una carrera para que las mujeres pudieran ingresar a ella. La entrevista la terminamos en su casa. Él nos invitó generosamente a su casa porque el tiempo de la entrevista se alargó más de lo previsto. Después, en 2014, me llamó para darme la grata noticia de ser distinguida con el premio Trapichillo, el premio de poesía Trapichillo. Ahora no puedo recordar exactamente lo que dijo, pero lo que sí recuerdo es su voz esculpiendo el aire. Hay voces con las que nos quedamos y con las que seguimos pensando para nosotras mismas, voces en las que depositamos esperanza porque ahí están para volverlas a escuchar cuando las necesitamos. Posteriormente, en febrero de 2024, el diálogo fue sobre la rotonda de Nayaritas Ilustres que había iniciado en su sexenio. Todavía es una obra pendiente que valdría mucho la pena llevarla a cabo. Pienso que el doctor Julián Cascón Mercado, aparte de lo que hizo, romper el monopolio del tabaco en la costa de Nayarit, fundar las cooperativas pesqueras, agrupar a los trabajadores del transporte en Nayarit, vino a hacer, digamos, una verdadera transformación social en la entidad y desde luego crear la universidad. El doctor es una de las personas que han cambiado el rumbo de Nayarit y de muchos de nosotros, pero sobre todo yo quiero recordarlo en este primer aniversario por sus palabras, por su poesía, por sus gestiones y sobre todo por los que en un momento dado que estamos, o como yo que estaba en la escala más baja de los trabajadores, era capaz de vernos con la dignidad de las personas y con esa dignidad nos reviste. Es, como he dicho, como que si el doctor, como si una persona te ve, no te ve en el presente, te ve en el futuro que puedes llegar a ser y esa mirada te saca de ese presente y te va jalando, te va llevando justamente a ese futuro porque tú recuerdas que alguien depositó esa mirada en ti. El doctor Julián Cascón Mercado, mi tía Consuelo,
mi padre, en fin, algunas personas que han hecho justamente eso. Y por eso yo aquí ahora lo quiero recordar de esta manera. Soy Lourdes Pacheco y te espero en el siguiente episodio.